Gil, Brian, Devin y yo buscamos por la zona, adentrándonos en el barro de vez en cuando. Olfateé en el aire, sintiendo de nueva cuenta el olor a quemado. Cada segundo que pasaba sin que encontráramos a Nick sufriendo, o peor, a su vez era un pequeño alivio. Pero no empeoró cuando no encontramos ni rastro de él, hasta que Peter gritó frenéticamente. Escondidos entre la maleza de la pendiente, se distinguía un color rojo entre la hierba. Eran los zapatos de Nick. Gil los miró más de cerca, pero cuando intentó recogerlos, Peter gritó repentinamente. ¡No los toques! Gil hizo caso. El pánico se apoderó de los cuatro al golpearnos la realidad y corrimos rápidamente a la casa de Devin, la más cercana de donde estábamos, y se lo contamos a sus padres. Finalmente llamaron a la policía cuando logramos convencerlos de que no estábamos bromeando y que realmente no podíamos encontrar a Nick. El resto del día fue un infierno, pero al menos pasó rápido. Llegó la policía, al igual que los padres de todos. El padre de Peter se lo llevó a casa, ya que estaba demasiado traumatizado como para ayudar a los agentes de alguna forma. A medida que llegaban más policías, les explicamos lo que estábamos haciendo. Uno de los policías incluso mencionó que nos había visto en ese mismo día mientras patrullaban. Una brigada de búsqueda comenzó alrededor del atardecer, y durante todo ese tiempo nos quedamos afuera, en medio del calor, sudando como locos al costado de la carretera y con el corazón acelerado. La policía tenía poco en qué basarse, y ningún testigo aparte de Peter, con quien sabían que tendrían que hablar de inmediato. Yo fui el primero en sugerirles que encontraran la caja del sensor de impacto y la pistola del equipo láser. Eso les provocó un poco de curiosidad. Les expliqué los dispositivos lo mejor que pude, incluso sintiendo un hormigueo mientras les explicaba. Puede que hayan llegado a la conclusión de que el juguete sonaba peligroso, pero aún así era solo un juguete. Sin embargo, decidieron llevarse el set extranjero para una investigación más profunda. No tuve argumentos para negarme. Después de lo que podía haberle pasado a Nick, no quería tener nada que ver con el set, ni tampoco con el laser tag o las pistolas. Sabía que el juego, en cualquier forma que pudiera haber tomado después de este día, ahora estaba vetado. Encontraron rápidamente el arma de Peter, tirada en la hierba alta justo al lado de donde había estado sentado. La de Nick fue descubierta poco después, no muy lejos de sus zapatos. Por mi parte, incluso con la ayuda de mis padres, no podía quitarme el chaleco. La maldita cosa se sentía como si estuviera atada a mi cuerpo. Finalmente, fue necesario que el padre de Devin trajera un par de tijeras de su garaje para quitarme el chaleco, y tuvo que tomarse un buen tiempo para cortar las gruesas correas de cuero. Al menos con eso ya estaba libre, a salvo. La policía tomó el dispositivo y comenzó la búsqueda del otro. Pero al igual que a Nick, nunca lo encontraron. Durante las semanas siguientes, peinaron toda la zona en busca del chaleco y de su portador, incluso desenterrando barro para ver si se había hundido en él. Empecé a tener visiones de que explotaba en una bola de fuego nuclear brillante, la cual vaporizaba a Nick, pero guardé esas pesadillas para mí. Los padres de los gemelos debieron haber sufrido más que yo, y sabía que todo esto era culpa mía. A pesar de lo que la policía había prometido ese día y los que le siguieron, Nick nunca fue encontrado. Su desaparición apareció en los medios de comunicación locales y luego en los estatales. Nunca se nombró a ningún sospechoso. Cada vez que pasaba por el cartel de niños desaparecidos de Walmart, veía su rostro atormentándome, mirándome por encima de la descripción junto con el número al cual llamar. Vi ese cartel colgado por años, hasta que me fui a la universidad y dejé atrás mi antigua ciudad y mis amigos.
todos ellos destrozados de manera permanente por el incidente. En mi último año en la escuela, me fui de vacaciones de invierno. A esta altura ya me había creado esa nueva realidad que había mencionado al inicio. Aparté de mi mente la idea de que el juguete de laser tag lo hubiera matado, y llegué a creer, como lo hizo el pueblo entero, que Nick había terminado siendo simplemente otro niño desaparecido o secuestrado que nunca volvería. Al regresar a casa, tuve un recuerdo de su funeral, 2 años después de su desaparición, donde no pude mirar a sus padres ni a Peter a los ojos desde el otro lado del ataúd vacío de Nick. El pasado, sin embargo, no murió. Cuando regresé a casa, mi madre me dijo en voz baja que Peter había estado llamando a la casa últimamente, preguntando por mí cada 2 días. Me dijo que debía ir a verlo. Yo no quería, pero tenía que hacerlo. Fui caminando hasta su casa, donde aún vivía con sus padres. Su casa se había convertido en un infierno. La pintura se estaba descascarando. El césped era tan alto que podrían haber empezado a crecer árboles. Y una vez que me dejaron entrar, el olor a alcohol era casi insoportable. Con la motivación de un zombie, el padre de Peter se reunió con su esposa en el sofá, donde ambos miraban la televisión sin rastros de alegría en sus rostros. Incluso 8 años después, la muerte de Nick había dejado una cicatriz imborrable en la casa. Subí las escaleras con cautela y entré en un sucio y abarrotado basurero de lo que alguna vez había sido una gran sala de estar. El lugar habría encajado perfectamente en un episodio de reality show de acumuladores. Entre todo esto, hubo un detalle inquietante. Enterrado debajo de una bolsa de basura llena de latas de cerveza que bloqueaba el televisor, pude ver una Nintendo 64 en el piso. Por loco que parezca, debe haber estado ya sin uso desde aquel día, ya que la copia GoldenEye de Nick todavía estaba ahí. Este lugar apestaba a desesperación. Quería irme corriendo, pero si Peter quería hablar, si quería respuestas, entonces tenía que verlo. Estaba en su habitación, la cual también era un desastre. Había latas de bebidas energéticas vacías alineadas en el suelo. Pude ver que se había dejado crecer una rebelde barba mientras se daba la vuelta en su silla giratoria. Lo saludé con la mayor amabilidad posible. Podía ver la tristeza en sus ojos hundidos, pero lo que en realidad estaba escondiendo era su ira. Cuando me habló, lo hizo con lo que solo puedo describir como ladridos contenidos. Debía sentir nada más que odio hacia mí y estaba luchando por controlarlo, cosa por la cual no lo culpo. De pronto, empezó a contármelo todo, a sacarlo de su pecho. Sus padres lo habían estado enviando a terapia por 8 años desde aquel día, y él dijo que, si bien eso lo había ayudado y él estaba progresando lentamente, odiaba a la perra que le estaba dando terapia. Y lo decía porque ella no le había creído cuando él le había compartido su versión de los hechos. Luego me dijo que acababa de empezar a ir a un psiquiatra y esperaba que él le creyera. Comprendo su enojo, y sintiendo ahora nada más que lástima, hablé con él con calma y sensatez. Al final se relajó un poco después de sacar de encima todo el desprecio que sentía por mí. Respiró profundamente y todo su cuerpo se estremeció, como si estuviera esperando una gran revelación inminente. Eso fue lo que obtuve, por mucho que me doliera. La verdad, por fin, y esa terrible reivindicación que mencioné al principio de esta historia. Nunca volví a su casa ese día para recuperar la caja, pensando que la policía se la había llevado. Pero vi cómo Peter metió la mano en lo profundo de su cama. El lugar parecía un basurero inexplorable, y entre todo sacó esa caja negra que había visto en mis sueños muchas veces antes.
quitó la cubierta podrida y húmeda, y un olor a moho explotó desde el interior. Pero fue lo que sacó de la caja lo que realmente me hizo sentir mal del estómago. Era la caja del sensor de impacto que faltaba, solo que la carcasa de plástico frontal estaba claramente deformada y marcada por el calor extremo. Se había derretido sobre el círculo negro del medio y las correas de cuero estaban carbonizadas. Mientras contenía el vómito, Peter dio vuelta al dispositivo casi con regocijo, como si en su mente dañada se supusiera que debía gustarme lo que estaba viendo. La parte trasera de metal había sobrevivido, quedando casi intacta, pero había una gran abolladura en el medio donde hacía contacto con la batería. Sin embargo, la bisagra ya no estaba bloqueada y la placa trasera se abrió para revelar el interior de la carcasa. No había señales de la batería en sí. Su compartimento era de un negro sólido y parecía haber restos secos de ácido de batería. Solo podía suponer que la batería había explotado en su interior. La cantidad de energía que tenía en su interior debió haber sido increíblemente letal para explotar así. ¡Justin!, me gritó de repente Peter, sacándome de mi estupor aturdido y enfermizo. Luego procedió a llamarme idiota repetidamente por no haber leído las instrucciones. Gemí en respuesta, diciéndole que no había ninguna. De un solo golpe, Peter arrancó el poliestireno, el cual ya estaba roto en varios pedazos. Debajo de lo que quedaba del bloque blanco roto, había un papel delgado y amarillento. Las armas estaban impresas en blanco y negro en la portada. Ahora, lleno de terror y culpa, comenzó a poner la hoja de instrucciones mohosa en mi cara, empujándola hasta que quedaba a unos centímetros de mis ojos cada vez que pasaba una página nueva, mientras me gritaba que lo leyera. Aunque estaba temblando, hice mi mejor esfuerzo para mantenerme en calma. La mayoría del instructivo estaba en árabe, pero además había pequeños recuadros de advertencia etiquetados con un signo de exclamación dentro de un triángulo que estaba en varios idiomas, incluso francés, español e inglés. Cada página tenía una imagen del uso correcto. Los chicos de la tapa de la caja mostraban varias formas de dispararse entre sí con los láseres o simplemente de cómo conectar el equipo. Fuera de unas pocas apariciones del símbolo del trébol radioactivo, las advertencias parecían inofensivas, por lo menos al principio. No apuntar a los ojos, tomarse un descanso del juego por momentos, no usarlo bajo la lluvia, etc. Le dije a Peter que no entendía que había salido mal. A esta altura ya sabía lo suficiente como para que él hubiera descubierto que había matado a Nick y había escondido el chaleco de su hermano en la caja. Le dije que lo sentía mucho, pero nuevamente que no entendía. Antes de mostrarme la última página, Peter dijo que se había quedado con el chaleco chamuscado para poder averiguar lo que realmente había pasado. Tal vez él pensó que la policía no sería capaz de averiguarlo. No podría saberlo con exactitud. Ya más tranquilo, pasó a la última página y me entregó el manual. Mi estómago se retorció de nuevo. La advertencia era simple y, como el resto del producto, estaba mal traducida. Peligro, zona de golpe crítico. Estas palabras estaban debajo de un diagrama de círculo negro de impacto, donde una flecha apuntaba a esa pequeña luz en el centro. Había una imagen descriptiva de uno de los chicos disparándole al otro, el cual tenía una sonrisa demoníaca y una mirada de victoria en su rostro, mientras felizmente enviaba al otro chico al más allá. El otro niño parecía gritar de dolor y terror mientras
Su chaleco explotaba y su cuerpo se desintegraba. Pero Peter no había terminado. Tenía una última cosa que mostrarme. Mientras se dirigía a la parte superior de la estantería de su habitación, yo notaba las tenues marcas de arañazos en la parte posterior del dispositivo de impacto ya destruido. Parecía como si alguien hubiera tomado un destornillador para quitarle algo con mucha desesperación. Peter me mostró un pequeño frasco de plástico tapado con corcho que había sacado de su estante. Dentro había una acumulación de lo que parecía ser hollín de un negro sólido. Me dirigió una sonrisa enfermiza y me dijo: Hace mucho tiempo que no ves a Nick, ¿no? ¡Salúdalo! Sentí que el mundo se me iba abajo. Quería vomitar, pero no salía nada. Mi mente se revolvía, tratando de aceptar lo que acababa de ver y lo que me había dicho. Imaginar el miedo, el dolor, mientras mi amigo se quemaba vivo hasta convertirse en cenizas tan diminutas que volaron con un suave viento mientras era asesinado por su propio hermano, Peter, el ojo de águila, que había anotado un tiro crítico. Antes de que me diera la vuelta y saliera corriendo de la casa, Peter, que sostenía en sus brazos lo que quedaba de su hermano gemelo, me dio un consejo. Yo iría a ver a un terapeuta, Justin. Te ayudará. Ya lo tengo todo escrito. ¿Feliz, Dr. Strauss? Ya no me importa si alguien lee esto o no. Tal vez con el tiempo registrar lo que sucedió realmente me ayude. No lo sé. Lo que sí sé es que durante un día entero cargué conmigo lo que supongo fue la idea de un depravado fabricante de juguetes de Europa del Este de un juego para niños. Una bomba casera andante, esperando a que le dieran en el blanco. No tengo idea de cómo sus dueños anteriores lograron fallar. Si deciden buscar otro juego para alguna fantasía oscura y son lo suficientemente estúpidos como para comprarlo después de leer este diario que un imbécil seguramente robará y publicará en otro foro de internet, intenten no jugar con nadie. En los foros de Creepy Toys no se sabía qué era real o qué era inventado. Creo que cuando leí esta publicación por primera vez la descarté como otra historia más de las inventadas. Pero me gustó un poco la idea de un juguete mortal de la Guerra Fría. Resulta que había solo un comentario que no había visto antes, hecho apenas horas antes de que el foro cerrara. No creo que muchos miembros hayan visto esta publicación antes de que el sitio cerrara. Aquí está. Hola, escribo desde Polonia, pero hablo bien español. La caja que describe se parece mucho a una que vi en el ático de un vecino. Era un coleccionista de cosas raras. Su caja estaba en muy buenas condiciones. Era del año 1986. Todavía tenía instrucciones originales. Y yo también he visto esa imagen del niño disparando al otro, haciéndolo estallar. ¿Qué juguete infantil más aterrador? Es imposible decir quién lo fabricó, ya que no aparece el nombre de la empresa en la caja. Por lo tanto, también sería muy difícil saber cuántos se fabricaron. El idioma de la caja y la mayoría de las instrucciones es seguramente bielorruso. Me gustaría poder contar más sobre el producto, pero lamentablemente, incluso como coleccionista, en su caja faltan las armas y chalecos reales. Qué extraño que un conjunto complejo haya llegado a una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Espero que la terapia te ayude a superar este momento de tu vida. Cuídate. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.